Probablemente recuerden ustedes que hace tan solo algunos días una jovencita expuso ante el Senado de la Nación su situación, una situación realmente muy triste, muy dolorosa, que en su momento ella había presentado ante la justicia y que como resultado de ello había terminado preso su padre. Concretamente, esta jovencita había acusado a su padre de abuso sexual. La justicia avanzó, investigó y termina condenando entonces al progenitor. Reiteramos, pasaron los años y esta joven, aparentemente todo indica que se arrepintió, y ante el Senado de la Nación expuso qué fue lo que pasó en su momento. ¿Por qué motivo Jazmín dispuso presentar esta denuncia en contra de su padre, acusándolo nada más y nada menos de abuso sexual? Vamos a escuchar lo que relataba la joven allí en el Senado. Mi historia comienza cuando tenía 14 años, empezando mi adolescencia. Me agarró un enojo con mi padre y no quería límites, no toleraba un orden, y en el colegio y la sociedad me mostraba cada rato que yo era una mujer y ningún hombre debía decirme qué hacer. En esa época una amiga, verdadera víctima, me contó un abuso que sufrió, y con mi colegio, que apoyaba el feminismo o el hembrismo, y daba discursos constantes del odio hacia el hombre, incluso con varias falsas denuncias hacia profesores, tomé su historia como propia para sacarme de encima a mi papá. Le dije a mi mamá que él me había manoseado años atrás. Ella, sin dudarlo, lo enfrentó. Al tiempo lo detuvieron a mi papá y noté que las cosas habían ido demasiado lejos. Hablé con mi abuela, le conté lo que pasó y que había mentido. Me acompañó a decir la verdad, pero no me dejaron. Y nunca me dejaron. Y hasta el día de hoy no puedo hacerlo. Bueno, ahora puedo. Pero sigo esperando a poder y que se me escuche. Ahí está. Esta falsa denuncia realizada por esta joven cuando era menor de edad, denuncia en contra de su padre por abuso sexual, indudablemente que había generado todo un revuelo, no solo en la provincia de Córdoba, sino también en buena parte del país. Pero allí la escuchábamos, donde años más tarde se arrepiente de aquella denuncia, de la presentación de aquella denuncia, explicando los motivos por los cuales dispuso utilizar de alguna manera este artilugio, esta herramienta de la denuncia para, de alguna manera, bueno, terminar involucrando a su padre en una acusación realmente gravísima. Cuando la niña realiza esta denuncia, cuando la madre se entera, lo primero que hace fue echar al padre de la menor de la casa, a pesar de que este justamente decía, bueno, vayamos a hacer la denuncia para que realmente se investiguen. Pero mejor vamos a escuchar brevemente lo que decía la mamá de Jazmín. Él quería demostrar que era inocente, entonces me dice, vamos, pensando que la justicia o el polo de la mujer o donde fuéramos iba a tener las herramientas para poder demostrar que era verdad o que era mentira. Claro. Pero no, nunca fue así, todo lo contrario. Le agregaron cosas al relato y hicieron todo un expediente en base a un abuso que no fue. Y cuando ella quiere decir que no fue, ahí empiezan a callarla. Bueno, ahí estaba la palabra de la mamá de Jazmín, la joven que en su momento denunció a su padre por abuso sexual. Vamos a ponernos en contacto ahora con Valentina Ortiz. Ella es comunicadora y activista por los derechos de los hombres. Sí, escucharon bien. Activista por los derechos de los hombres. Valentina, buenas tardes. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Jorge. Muchísimas gracias por recibirme. No, por favor, al contrario. Es un placer para nosotros tenerte aquí en el programa. Y bueno, queremos tener en primer término tu impresión acerca de este caso, que fue resonante en su momento cuando se conoció la información, cuando la joven realizó esta denuncia hace ya algunos años, pero resuena también y muy fuerte ahora cuando esta joven va y ante el Senado dice
bueno, lo que yo denuncié no era tal. ¿Qué pensás? Mira, así es, tal cual lo dijiste, Jorge. Yo creo que lo importante que tenemos que poner en el foco es en el hecho de que esto se pudo conocer ahora, se pudo conocer públicamente y nos hemos llegado a enterar, los civiles se han llegado a enterar, ha salido en los medios de comunicación, se ha viralizado en redes sociales, pero para que esto ocurriera, esta niña, que ahora tiene 19 años, pero que cuando ocurrieron los hechos tenía 14, Sí. tuvimos que hablar en el Senado para ser escuchada, porque esta niña está hablando desde el mes siguiente en que le dijo a su madre, o sea, en que le dijo a su madre que supuestamente había sido abusada por su padre, y desde ese entonces han pasado casi 5 años y esta niña ha estado tocando las puertas de todas las audiencias, golpeando con el puño literalmente las audiencias para que la permitieran entrar a declarar y nunca se le ha permitido. Yo conocí este caso en abril de 2022. Aún no se había dictado fecha de juicio y estaban con la esperanza de que la niña en fecha de juicio pudiera declarar. Recordemos que supuestamente es uno de los derechos principales de las supuestas víctimas, el derecho a declarar, y se le ha sido negado. Desde ese entonces su padre está preso y aún así ha tenido que ocurrir esto, ha tenido que salir a contarlo en el Senado para que se la pudiera escuchar. Recordemos por otra parte, Valentina, que el padre fue condenado a 15 años de prisión por ello, ¿sí? Bueno, y ahora la joven, la hija, le cuenta a los integrantes del Senado que en realidad lo que ella había denunciado no era tal. Pero también, de alguna manera, expone otros aspectos, como el hecho de que, bueno, ella realmente no era escuchada, que quería tiempo después, seguramente no imaginó a lo mejor que podía llegar a tener este resultado, o que su padre podía llegar a terminar preso por la denuncia que ella realizó. Exacto. De hecho, tenemos que tener en cuenta que en este momento la niña tenía 14 años. Con 14 años, si bien uno puede ser consciente de hasta qué punto tienen impacto las cosas que uno hace, recordemos que no fue la niña que de motu propio se acercó al polo de la mujer o a una comisaría a interponer una denuncia contra su padre, sino que es algo que le contó a su madre en un momento de enojo, pensando que a lo mejor la madre saldría y echaría al padre de la casa o algo por el estilo y se quedaría ahí. Es en el momento en el que ve la repercusión que empieza a tener, que padre y madre juntos a fin de esclarecer la situación y de hecho motivado por el propio Julio, que hoy está detenido, que está preso y condenado por un abuso que no cometió, la llevaron al polo de la mujer y es en este momento cuando la niña toma conciencia de la gravedad y de la magnitud de lo que estaba ocurriendo. En cuanto expulsan a su padre del hogar, esta niña empieza a desesperadamente intentar reclamar ser escuchada. Hasta ese entonces la niña no tenía la idea de poner una denuncia para que su padre quedara preso. Al contrario, fueron sus padres que, confiando en las instituciones, ingenuamente terminaron acercándose a donde creían que habían profesionales que iban a ser capaces de esclarecer la verdad. Ahora, ¿hay otros casos realmente así? ¿Se producen? ¿Es frecuente que tal vez otros hechos de estas características se registren no solo en Córdoba, sino también en otros puntos del país, Valentina? Sí, es muy frecuente, lamentablemente. Yo he estado participando de la organización de un acampe que duró 4 meses en las puertas de Tribunales 2 en Córdoba, para pedir por la revisación de todas las causas de todos los hombres que hay en Córdoba que están presos en prisión preventiva o incluso con condenas por falsas acusaciones que ellos pueden probar. Tienen el material probatorio para que se revise la causa y que puedan conseguir la justicia que realmente se merece. Lo que creo que reclamamos es que estos casos sean investigados con la individualidad y el mimo que se merecen, porque no estamos hablando de algo menor, estamos hablando no solo de un delito que es gravísimo en sí mismo, que es flagrante, sino que además estamos hablando de las repercusiones que esto tiene para el acusado, que aunque termine siendo absuelto, el daño ya está hecho, es daño moral, es daño social, es daño económico. Y quisiera contar un caso que tienen allá en Río Cuarto, de hecho, que es el único caso, el único donde se ha conseguido por sentencia, que se inste una retractación pública por parte de la persona que interpuso la falsa acusación. Es la única persona en todo Córdoba que se ha visto involucrada en una causa así, que no ha pasado por prisión preventiva, que ha sido absuelto y que la acusada se ha terminado rectificando. Y aún así, este chico ha tenido que vivir las consecuencias atroces que tiene una denuncia como esta. ¿Es un caso público o nunca trascendió a la prensa?
La verdad es que no sé si el chico mismo en primera persona ha hablado, pero sí sé que su madre ha salido a hablar en diversas oportunidades en los medios de comunicación, también en Río Cuarto, para hablar sobre esta problemática, porque se han convertido finalmente en activistas por todo esto. Claro. Cabe mencionar que el Polo de la Mujer, por ejemplo, del que se está hablando tanto ahora, conseguía y que sigue consiguiendo su financiación en base a la cantidad de denuncias y de casos que tramitan. Entonces, si estamos inflando un presupuesto y estamos garantizando la permanencia de una institución en base de hombres que están siendo acusados, creo que hay algo que tenemos que revisar. El caso de Jazmín me parece un ejemplo excelente de cómo pueden estar siendo malversadas las instituciones que habían surgido con la intención de proteger a verdaderas víctimas. Porque no puede ser que un adolescente de 14 años en un momento dado se enoja con el papá y que cuando los padres van a buscar esclarecer la situación se termine envuelta en un conflicto judicial absolutamente irrisorio y en el cual se están encontrando cientos de hombres en toda la provincia. En Bower, por ejemplo, en torno al 70-80% de las personas que están detenidas en los módulos están por estas causas. La gran mayoría están en prisión preventiva. Entonces, claramente tenemos un problema al que tenemos que observar y es algo que va a beneficiar tanto a las verdaderas víctimas como a los falsamente acusados. Claro, claro. Valentina, por último, ¿crees realmente que, o digo, hay hoy algún tipo de sanción para quien tal vez realiza una denuncia que luego se comprueba resulta ser totalmente falsa o no? En eso estamos trabajando. Teóricamente, una sanción dentro del Código Penal existe, una sanción que nunca se da. Las denuncias falsas no se persiguen, las denuncias falsas generan un desgaste económico en el acusado que incluso aunque se termine demostrando inocente, es muy difícil que pueda llegar a iniciar un proceso judicial para enjuiciar a la persona que lo sometió a esa situación. Pero precisamente Jazmín habló en el Senado porque ahora mismo se está tratando un proyecto que busca endurecer las penas por falsas denuncias y poner esta problemática sobre la mesa, porque creo que podemos coincidir en que si delitos tan graves y tan aberrantes como la violencia en la pareja o el abuso sexual están siendo duramente condenados y perseguidos, es precisamente porque tenemos una conciencia colectiva social sobre la gravedad de estos delitos. Lo que estamos consiguiendo ahora es que finalmente podamos poner sobre la mesa la gravedad y la magnitud que están teniendo las falsas denuncias, que todo el mundo o ha vivido una o si se pone a preguntar, conoce a alguien que la ha sufrido. Bien. Valentina Ortiz, gracias, muy amable. Muchas gracias a vos, Jorge. Hasta cualquier momento, gracias.